Luego de este pequeño break seguimos con la cuarta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales. Sabemos que año tras año la importancia de los gobiernos locales, de las intendencias, de los municipios, de las provincias, toman más relevancia, toman más contacto con quienes son receptores de su gestión. Es por eso que le damos la preponderancia que tiene y hemos creado este panel que significa el protagonismo de los gobiernos locales, sus nuevas prácticas y experiencias globales, tratando de mostrar, llevar adelante cómo están trabajando, cómo están poniendo la función pública a disposición de la gente y tratando de mostrar qué están haciendo con esta pandemia. Y para este panel tenemos como moderadora a Gabriela Sacco, que es ingeniera civil y tiene una maestría en Ciencias de la Capacitación en la Universidad de Leicester en Inglaterra. Es directora ejecutiva del Instituto del Diálogo Global y Cultura del Encuentro. Así que, Gabriela, te pasamos la palabra para que moderes el panel. Gracias, Micaela, Mariano, buenas tardes. En este panel, el protagonismo de los gobiernos locales, nuevas prácticas y experiencias globales, tenemos hoy a 3 intendentes jóvenes que nos hacen pensar, como dice el Papa Francisco, en la buena política. Desde Argentina, Federico Achával, intendente del municipio de Pilar. Federico Achával es abogado, tiene una maestría en Derecho de la Duke School of Law en Estados Unidos, y antes de ser intendente fue concejal, secretario de gobierno del municipio de Pilar y jefe de gabinete del municipio. Desde Colombia, Felipe Harman es el alcalde de Villavicencio, es ingeniero civil, especialista en gestión de ciudades con estudios de maestría en medio ambiente y desarrollo. Ha sido concejal, profesor universitario y consultor del Instituto Indepaz, así como de ONGs de defensa del medio ambiente. Y desde México, Norberto Núñez López es licenciado en Derecho, con una maestría en Derecho, Economía y Políticas Públicas en el Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Ha ocupado distintos cargos en la Legislatura de México y también ha sido diputado. Cada uno hará una exposición de 10 minutos y luego de las 3 exposiciones abriremos un espacio de diálogo con algunas preguntas. Federico, adelante. Bueno, muchas gracias, Gabriela. La verdad que un placer poder participar de este encuentro para intercambiar experiencias que sin lugar a dudas en este momento histórico resultan fundamentales. A nosotros nos tocó asumir la gestión de Pilar, que para aquellos que no la conocen es un municipio de 400.000 habitantes que queda a 37 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que es la metrópolis en Argentina, y que nos tocó asumir la gestión también después de un gobierno neoliberal que dejó a la Argentina en una profunda crisis económica con cuestiones esenciales para zanjar, como era básicamente el cubrir el plato de comida en la mesa de todos los argentinos y las argentinas. Además, nos tocó ese 10 de diciembre asumir con la dificultad de que el Pilar tenía un atraso en infraestructura que poco a poco iba limitando su capacidad y potencial de desarrollo, siendo que desde los años 90 es que no se invertía en infraestructura como corresponde. Tengo también que marcar que Pilar tiene un potencial de desarrollo industrial muy grande. Tenemos el parque industrial más grande de la Argentina, con más de 900 hectáreas, que genera el 20% del Producto Bruto Industrial de la provincia de Buenos Aires, casi el 6% del Producto Bruto Industrial de nuestra Argentina. En ese contexto nos tocó hacernos cargo de Pilar, pensando lógicamente en definir a la ciudad como industrial, en pensar en el desarrollo a partir de un movimiento social ascendente, particularmente sustentado en oportunidades de empleo y trabajo para los pilarenses. Lógicamente eso se vio atravesado, como todo el mundo, por la pandemia del COVID-19. ¿Qué significó esto? Básicamente reorientar la función de la gestión municipal, reorientar la administración del Estado municipal a 3 cuestiones básicas.
La primera, sin lugar a dudas, la de la salud. Pilar tenía, para que tomen una dimensión, 9 camas de terapia intensiva con respiradores, tenía lógicamente un sistema de salud alrededor de eso absolutamente desarticulado al acceso a la salud de sus 400.000 habitantes, siendo además que tiene un componente en nuestro distrito que es de 352 kilómetros cuadrados, como referencia siempre usamos la ciudad de Buenos Aires, que tiene 222 kilómetros cuadrados, es decir, Pilar tiene una vez y media. Como decía, nos tocó el desafío de reorientar nuestra gestión municipal poniendo hincapié en la salud, en el acompañamiento alimentario, entendiendo que la pandemia no solamente iba a tener un impacto importante en la salud, sino también en lo que tiene que ver con la situación económica de muchas de nuestras familias, y por supuesto planteaba al mismo tiempo un desafío muy importante en materia de seguridad. ¿Qué es lo que hicimos? Diagramamos un sistema de emergencia COVID que se superpone con lo que era la atención médica clásica que tenía en el distrito. Transformamos nuestro hospital central, inauguramos un nuevo hospital para Presidente Derqui, una localidad de más de 80.000 habitantes. Llevamos, como decía, un sistema que se sustentó en nuestros hospitales, pero que pensó básicamente en la incertidumbre que le generaba a la población en general frente al COVID-19. Por eso incorporamos sistema de telemédicos para que toda persona que tenía la duda de si tenía o no COVID-19 se contacte directamente con un médico que lo derive hacia nuestro sistema de emergencia COVID-19, que consistía además en 3 centros de diagnóstico y derivación, por donde pasan más de 600 personas por día, con la posibilidad de hacerse el testeo, lo que lógicamente nos planteaba la posibilidad de trabajar fuertemente en la prevención, en el aislamiento, en la posibilidad de justamente intervenir para que no tengamos brotes pandémicos en nuestros barrios populares. Eso lo acompañamos además de 2 centros de aislamiento con habitaciones individuales, grupales y por barrios, lo que hacía que lógicamente que aquella persona que tenía que abandonar su hogar por no poder hacer el aislamiento en su domicilio, lo pueda hacer de manera acomodada y con un trato humano dentro de la estructura municipal. Por supuesto que eso también y todo el pensamiento del sistema en términos de salud necesariamente implicaba un trabajo articulado tanto con la provincia de Buenos Aires como con nuestro gobierno nacional. Gobierno nacional encabezado por nuestro presidente Alberto Fernández, que lógicamente decidió desde el principio de la pandemia priorizar la vida y la salud. Eso implicaba un paraguas de inversión muy importante en nuestro territorio, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, que nos daba la tranquilidad de contar, lógicamente, con los recursos que sean necesarios para enfrentar al COVID-19. El segundo eje, como decía, de la reorientación de la gestión municipal, tiene que ver fundamentalmente con el acompañamiento alimentario. Nosotros triplicamos el acompañamiento alimentario para merenderos y comedores, universalizamos el sistema alimentario escolar, es decir, que todos los chicos y chicas de nuestras escuelas públicas reciben un acompañamiento alimentario, dándole la tranquilidad a los padres y madres que no va a faltar un plato de comida en ninguna de las mesas de nuestros chicos de Pilar. Y también, por supuesto, trabajamos muy importantemente sobre un sector que era el que mayor impacto o mayor riesgo tenía en la pandemia, que es nuestros adultos mayores. Nosotros hicimos un cruce de datos con el gobierno nacional e identificamos a todos aquellos adultos mayores que viven solos y que cobran la jubilación mínima, y decidimos desde el Estado municipal acompañarlos alimentariamente con viandas calientes para evitar que esos adultos mayores tengan que salir incluso al supermercado para abastecerse de las necesidades básicas. Eso lógicamente implicó un despliegue municipal y territorial muy importante. Y como decía,
recién, el tercer eje tiene que ver con la seguridad. Lógicamente, lo que implica a la seguridad básicamente se reorientó a las cuestiones de circulación y de cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuso el gobierno nacional, que fue modificándose por etapas. Una primera etapa de aislamiento absoluto en el domicilio, después con la autorización para circular a algunas industrias, eso se fue ampliando, y en ese sentido las fuerzas de seguridad, particularmente la articulación de la Secretaría de Seguridad del municipio con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con las fuerzas federales que están en nuestro distrito, lógicamente implicó un desafío muy importante de trabajo. Hago este repaso fundamental porque creo que también, más allá de la cuestión diaria, de la dinámica diaria que implica la pandemia, nosotros como intendentes, como decimos acá en la Argentina, pero como alcaldes y representantes locales de nuestra población, tenemos que tener la versatilidad, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las circunstancias de la dinámica diaria, pero no podemos perder cuáles son el pensamiento, las vías de desarrollo de nuestra comunidad. En ese contexto, nosotros no abandonamos nuestros proyectos de desarrollo, contrario a eso, seguimos creyendo que la generación de urbanismo, la posibilidad de unir a nuestros pueblos con infraestructura, particularmente en este siglo XXI, en tecnología y en acceso a la comunicación y al Internet, sigue siendo fundamental. El pensamiento del desarrollo sostenible con cuidado del medio ambiente en un distrito como Pilar sigue siendo parte de la agenda esencial. Como decía, nosotros tenemos el parque industrial más grande de la Argentina, pero al mismo tiempo tenemos desarrollos de urbanizaciones que priorizan el espacio verde para la elección de su desarrollo de vida de manera permanente, y hoy hay una oleada en ese sentido de muchos ciudadanos de la capital federal que hoy están eligiendo a Pilar para desarrollar su vida a futuro, por lo cual la agenda y el cuidado de los espacios verdes y el medio ambiente sigue siendo esencial. Y lo otro que creo que sigue siendo fundamental tiene que ver con el sistema educativo, con la educación. En Pilar, y gracias a una decisión del Gobierno Nacional, se ha reactivado el Plan Conectar Igualdad, que lo que permite es la entrega de netbooks, de computadoras y de tablets a los chicos de las escuelas públicas, particularmente a los alumnos de cuarto año, para que puedan, lógicamente, avanzar en la continuidad pedagógica, pero también para que puedan seguir estudiando, investigando sobre qué es lo que quieren de cara a su futuro. Y lo otro que nos parece esencial, en Pilar hemos presentado el proyecto de la Universidad Nacional de Pilar, una universidad que busca justamente ser articuladora entre el parque industrial y las escuelas de nuestro distrito, con la posibilidad de generar, lógicamente, ese movimiento social ascendente que significa la oportunidad para muchas familias que tengan la universidad cerca, y eso lógicamente implica también la posibilidad de dar un salto de calidad y de que muchos de nuestros pilarenses sean por primera vez estudiantes universitarios dentro de su familia. Creo, Gabriela, que eso es básicamente el marco como disparador que uno puede contar, siendo que nos ha tocado hacernos cargo de la gestión municipal en un contexto, como decía, económico muy difícil para la Argentina, de pandemia a nivel global y con un impacto muy importante en las potencialidades que tiene nuestro distrito. Somos conscientes que, como bien lo señalabas, nosotros venimos a la política y creemos y amamos la política como herramienta de transformación. Somos conscientes que los municipios, las alcaldías, somos la primera ventanilla a la que acude un vecino o una vecina frente a una necesidad.
como decimos en la Argentina, frente a una necesidad nace un derecho. Nosotros tenemos la obligación de garantizar derechos a la salud, a la seguridad, a la educación desde el Estado, y estamos convencidos que la rápida respuesta en ese sentido es lo que hace a los gobiernos municipales, a las gestiones territoriales que puedan acompañar a su población. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Le cedemos entonces ahora el micrófono a Felipe. Te escuchamos. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial al Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales que nos convoca, a Federico y a Néstor. Un gran abrazo a estos colegas de Latinoamérica con los que nos venimos hermanando en una situación crítica. Pues quiero comentar varias veces en síntesis como la experiencia general relacionada con esta pandemia. Además, resaltando varias cosas. La primera de ellas es que los gobiernos subnacionales en Colombia arrancaron este año. O sea, nosotros nos graduó la pandemia a los 3 meses de tomar el mandato. Es una situación relevante porque incluso uno es el plan y el programa de gobierno establecido en el marco de la contienda electoral y otro claramente es la realidad que hoy significa una situación asociada a esta pandemia. Decirles sobre la base de las experiencias. Nosotros teníamos varias líneas de intervención en el marco de este ejercicio. Una de ellas era la necesidad o de garantizar una infraestructura temporal relacionada con la atención de la situación de salud en el marco de la pandemia, o la otra era asumir unos elefantes blancos que nosotros llamamos así en Colombia, lo que significan esos monumentos a la corrupción que se generaron a lo largo del tiempo en nuestra región, la terminación absoluta para generar una capacidad instalada que permitiera pues, garantizar las condiciones de la pandemia. En este caso, gracias a la crisis general del sistema de salud en Colombia, producto también del neoliberalismo, había cerrado una clínica importante, que es la Clínica Marta, y había quedado en abandono un centro especializado materno-infantil en un sector muy vulnerable de la ciudad. Nosotros tomamos la decisión de terminarlo. Producto de la pandemia le va a quedar a la ciudad una nueva clínica y un nuevo centro de salud. Eso fortalece la capacidad instalada, que es bien importante. Pero lo segundo que también es bien importante era la necesidad precisamente de fortalecer el contacto estrecho con la ciudad. Y en el marco de ese ejercicio diseñamos un proyecto piloto en materia de salud que se llama Vigilancia Epidemiológica Comunitaria, que era precisamente un equipo de personas que iban barrio por barrio, casa por casa, a hacer revisión interna de síntomas, de toma de muestras, pero con un norte que va más allá de la pandemia, y es garantizar que esa línea de información nos permita territorializar las estrategias en el marco de los programas de salud pública. ¿Eso qué significa? Significa que si el día de mañana yo quiero focalizar un programa contra la hipertensión o focalizar un programa relacionado contra la diabetes, pues voy a tener georreferenciados las personas que en la ciudad padecen de estas circunstancias y que nos permiten fortalecer mucho más la medicina preventiva en el marco de ese ejercicio. Este fue un gran esfuerzo que desarrollamos con más de 100 personas, que es bien importante recalcar. En materia de asistencia social, Villavicencio es una ciudad de servicios que claramente en el marco de una situación asociada a la pandemia pues se genera una crisis en materia de ingresos. Nosotros tuvimos que habilitar un sistema de ayuda humanitaria acudiendo a la democracia colaborativa. O sea, realmente los recursos de las municipalidades son bastante limitados, pero de manera conjunta con las organizaciones de las organizaciones populares, del movimiento popular, creamos lo que nosotros hemos llamado unos fogones comunitarios que permitían que mediante gestiones efectivas la alcaldía garantizara una minuta básica de alimentación, pero que también la otra contrapartida, incluyendo la elaboración de los alimentos, fuera por parte de los barrios sociales, y que se garantizara un mecanismo de distribución pues que generara el distanciamiento y las condiciones preventivas que evitar contagio, y eso nos permitió disminuir muchísimo más la presión asociada a los factores de hambre y de necesidades en la línea gruesa del confinamiento. Ese es un elemento que también les quiero plantear que fue bien importante. Y lo otro, sin duda alguna, que fue el acompañamiento permanente en los barrios. Eso es clave, hacer cada vez unas instituciones mucho más cercanas a la gente fue también un vehículo bien importante. Y un componente que también es elemental es considerar que en medio de todas estas situaciones
se dispara la violencia contra la mujer, se dispara obviamente lo que significa la deserción escolar conforme a una situación que hoy tenemos más que clara, que es la desigualdad digital. Y en el primer componente nosotros desarrollamos una línea especializada con un equipo de acción rápida para el incremento de estos sucesos asociados a la violencia intrafamiliar y en particular y en referencia a la violencia contra la mujer. Diseñamos una línea que fue la línea morada, nosotros la hemos llamado así, que permitió una rápida y oportuna acción de las autoridades para encontrar y focalizar estrategias frente a este escenario. Y el otro componente, que es esa brecha desigual, pues también nos genera un mapa que para Latinoamérica tiene que generar reflexiones profundas, y es que hoy el campo digital y de interconectividad en materia de Internet no es un lujo, no es un privilegio. Hoy claramente estamos hablando de que en medio de estas condiciones todos hemos caído en cuenta de que la conectividad en el mundo globalizado es un derecho legítimo que le tenemos que garantizar a la gente en el marco también de unas estrategias de inclusión y de garantizar una igualdad de acceso en materia de estas necesidades. Realmente estas estructuras que muchas veces son oligopódicas en el servicio de Internet, pues falta muchísima presión para que flexibilicen el acceso al mismo. Y en el marco de ese ejercicio, el mayor esfuerzo que pudimos hacer fue darle un mejor uso a una fibra óptica que estamos redescubriendo en el municipio, que son más o menos 137 kilómetros de fibra, en el que vamos a desarrollar un gestor de ciudades inteligentes con ese propósito. Queremos interconectar muchísimos servicios en el marco de este programa de ciudades inteligentes y de que no depender precisamente de los cálculos de ingreso y egreso de estas compañías para garantizar un derecho sustancial a la conectividad. Esos son algunos elementos relacionados con esta pandemia, pero yo sí creo que en el marco de esta reflexión que nos invita Gabriela, el Centro de Estudios, hay que generar unos componentes asociados a cuál es el papel también de los gobiernos locales para desarrollar pues un ejercicio de gobernanza en medio de esta situación de crisis. Lo primero es que la descentralización de las funciones policivas, la descentralización de las funciones de confinamiento, que muchas veces se entregaron en nuestras manos, también tiene que venir con mayor descentralización en la identificación de recursos. O sea, nosotros claramente tenemos una institucionalidad más cercana que recoge las aspiraciones de la gente, pero sin duda alguna, que nos transfieran más recursos nos garantiza también que esos recursos sean usados con las finalidades mismas de lo que significa la descentralización administrativa y con las aspiraciones colectivas que recogen los territorios. Eso es bien importante plantearlo. Muchas veces a nivel nacional se descentralizan las funciones, nos sueltan a las autoridades locales los problemas, pero finalmente no se garantiza una oportuna también transferencia de recursos para resolverlas, y eso es un elemento que tenemos que resaltar. Entonces hay que ajustarnos mucho más en nuestros esquemas de funcionamiento del Estado, hay que ajustarlo mucho más a unas instituciones que realmente se encuentren más cercanas a la gente, y esta pandemia demostró eso. Si por más órdenes presidenciales que existieran, los alcaldes y las autoridades en general subnacionales no estuvieran en acorde, en estudio, en oportuna reacción frente a estos fenómenos, pues obviamente las circunstancias, por ejemplo, para América Latina hubieran sido mucho más catastróficas. Lo segundo es una democracia mucho más colaborativa. Hoy, sin duda alguna, no basta con ampliar el modelo participativo, simplemente con un modelo oportuno también de construcción de legitimidad y de gobierno y de poder, sino también abrirnos mucho más a lo que tiene que ver con disponer no solamente de las condiciones oportunas para la participación ciudadana, sino también hacer de esa participación ciudadana parte del engranaje del funcionamiento del gobierno. Hoy más que nunca necesitamos al ciudadano empoderado sobre su territorio, lo necesitamos también legitimando las acciones importantes también con su propia práctica. Nosotros aquí hemos establecido unos pactos importantes en el que cada reunión de concertación con una comunidad el compromiso nuestro es este, pero ¿cuál es el compromiso de la comunidad conforme al esfuerzo que nosotros estamos estableciendo? Quedan con actas reguladas que nos permiten hacer seguimiento a este tipo de ejercicios, y ese es un componente que nos parece bien importante resaltar.
el hecho mismo de que la gente se involucre más en las decisiones del gobierno para hacerle seguimiento y para hacer la ejecución, pues también nos habilita las posibilidades de extender las condiciones también de fortalecimiento de la democracia desde la base. Y para hacer hincapié, por ejemplo, aquí los órganos neurálgicos en los que se organizan los barrios son las juntas de acción comunal. Nosotros, por ejemplo, muchas de las mejoras que pudimos hacer en medio de la disminución efectiva de ingresos se hizo por medio de convenios, o se está haciendo por medio de convenios solidarios con la Junta de Acción Comunal. Esto es, en principio, delegar ese poder constitutivo de resolver los problemas básicos de la cotidianidad, también con una transferencia de recursos importantes en los que la gente se sienta recogida. Y a mí sí me parece que un tercer componente que es bien importante relacionado con el papel nuestro es que se juega con un gobierno local, se juega a territorializar el sentido y las aspiraciones también de la gente, no solamente desde lo que llaman los teóricos la localización, lo que significa lo local en un mapa en el que se está homogenizando la cultura, pero además no solamente se está homogenizando la cultura, sino que el mismo neoliberalismo termina generando patrones de competencia entre entidades subnacionales para mirar cuáles son los que le generan más garantías a muchos inversionistas. En medio de este contexto y de ese propósito, a nosotros siempre nos toca acudir a lo que algunos teóricos han llamado la topofilia, el sentido del lugar, el lenguaje de apropiación de nuestro territorio, el orgullo que le genera a nuestros habitantes ser de nuestras ciudades. Todos esos componentes son bien importantes porque sin territorializar los espacios, los escenarios en los que nosotros creamos, en los que la gente se siente orgulloso de su lugar, de su espacio, pues también no puede avanzar en una agenda de transformaciones democráticas o en unos acuerdos mínimos que garanticen consensos entre los actores gremiales, locales, políticos y sociales en aras de un proyecto de ciudad o de municipalidad. Eso es clave también que nosotros lo planteamos. Hoy más que nunca, cuando no existen las fronteras, cuando nos ponen a competir por elementos asociados a acceso a las oportunidades de inversión, cuando realmente se homogenizan muchos patrones culturales, hoy más que nunca hay que volver al lugar, hay que volver al territorio y garantizar a partir de ahí generar un espacio bien importante relacionado con estos fines. Un cuarto componente que nosotros hemos venido planteando dentro del modelo de ocupación urbana tiene que ver mucho más con el derecho al lugar, o sea, la de encontrar en el hábitat de una agenda política de desarrollo humano. Eso es clave, o sea, aquí no estamos hablando que el desarrollo humano se limite a las condiciones básicas de manutención, sino también se limita al acceso a la ciudad, al acceso al territorio, al acceso a un mejor espacio público. Aquí en este momento les quiero decir, Federico, Néstor, que estamos en un concurso nacional de diseño en el que queremos construir un parque metropolitano de más o menos 23 hectáreas, que queremos generarle más espacio público, zonas más verdes, porque finalmente el espacio público genera un mensaje poderosísimo y es que allí todos son iguales. Y en el marco de esa construcción también de identidad, pues permite jalonar otros procesos de transformación. Y en ese sentido también, pues hemos diseñado la posibilidad de tener acceso a los humedales. Nosotros estamos en un área bastante biodiversa de Colombia. Hemos podido incorporar muchísimas áreas protegidas. Queremos desarrollar también apuestas para el turismo comunitario y ecológico como el Parque de las Aves, o sea, ese componente sustancial al acceso al medio ambiente, al acceso y el cuidado del agua y de la protección de los ecosistemas, pues nos garantiza las condiciones también para no solamente estar en sintonía con lo que significa la agenda de cambio climático en el marco de la superación de la pandemia, sino también en la mejora sustancial de la dignidad humana, que es un elemento clave en ese contexto. Y un elemento que me parece sustancial y que en el que tenemos también a propuesta pues nuestra, también abrir un debate frente a los Estados-nación, tiene que ver con el modelo de renta básica. Hoy, sin duda alguna, la desigualdad profunda de América Latina garantiza la necesidad de un gran debate relacionado con la renta básica, con los elementos sustanciales para que en momentos de crisis no sean las personas más humildes las que naturalmente sean las perjudicadas, porque al exponerse al virus, más preocupados por sus condiciones de manutención, pues se terminan generando unos factores de riesgo que son importantes y que terminan generando que la desigualdad también se plasme en las curvas de contagios, en las curvas
de víctimas, por ejemplo, de este tipo de virus. Son unos componentes que planteo que son sustanciales en estos debates sobre los aportes de los gobiernos locales. Decirles también que en medio de esta pandemia creo que hay que hermanar mucho más este tipo de prácticas, por eso saludo este espacio que pues abre el Centro de Estudios Estratégicos. Me parece importante que los gobiernos locales se comuniquen mucho más, dialoguen mucho más, hablen mucho más sobre sus experiencias, pero además que generen un sistema de intercambio que permita valorizar este tipo de prácticas administrativas que muchas veces pasan a bajo nivel por las condiciones naturales de las agendas políticas nacionales, cuando realmente pesan muchísimo. O sea, si hoy hay, en términos de lo policivo, de salud, de control, de prevención, de todos esos componentes, si hoy América Latina ha venido saliendo en medio de estas circunstancias adelante, pues también tiene que ver muy en referencia a las intervenciones de los gobiernos locales y vale la pena realinderar ese lugar, pues que también es muy valioso. Estos son algunos elementos, Gabriela, mil gracias. Muchas gracias, Felipe. Le damos entonces ahora la palabra a Néstor. Muchas gracias, Gabriela. Un saludo fraternal y con sana distancia a Federico y a Felipe. Por supuesto, agradecer al Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales por la oportunidad de este intercambio. Yo iniciaría dando un poco de contexto de la alcaldía que ya cumplimos 2 años gobernando. Nosotros llegamos a la Cuauhtémoc en el contexto del triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, con el presidente López Obrador a la cabeza, que puso fin a 30 años de neoliberalismo muy brusco contra nuestro país, contra el pueblo de México. Llegamos en 2018. De hecho, nosotros llegamos un par de meses antes que el presidente López Obrador y que la hoy jefa de gobierno. También importante mencionar que se trata de la primera generación de alcaldías. Antes, lo que hoy son las alcaldías eran delegaciones, demarcaciones territoriales que a final de cuentas eran parte de la administración pública de lo que entonces se conocía como el Distrito Federal, la capital del país. Hoy el Distrito Federal cambió su nombre a Ciudad de México, mantiene su condición de capital y las delegaciones pasaron a ser alcaldías, dejaron de ser una parte administrativa del gobierno del Distrito Federal y hoy somos un orden de gobierno, no necesariamente al nivel de un municipio, pero con muchas facultades cercanas en esa condición. La Cuauhtémoc, como les decía, para que tuvieran un poco de contexto, es el corazón no solo de la capital, es el corazón del país. Las condiciones que tiene esta demarcación territorial de 32 kilómetros cuadrados, somos una demarcación pequeña, pero sin lugar a dudas, con condiciones muy especiales que no tiene ningún otro municipio del país. De entrada, la Cuauhtémoc representa el 7% del Producto Interno Bruto del país por las condiciones políticas, sociales y económicas con las que cuenta. Aquí en la Cuauhtémoc está el gobierno federal, está Palacio Nacional, donde reside el Ejecutivo, hoy encabezado por Andrés Manuel López Obrador, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está también el Senado de la República y de los poderes locales de la Ciudad de México está el Poder Judicial, está el Ejecutivo y por supuesto también el Congreso de la ciudad. Eso nos hace tener condiciones especiales para lo social, porque a pesar de que tenemos tan solo 543,000 habitantes residentes, contamos con una población diaria flotante de cerca de 3 millones de personas que vienen a trabajar, a turistear, a conocer también y sin lugar a dudas también a manifestarse. Esta alcaldía, esta demarcación territorial, por la condición política que tiene, es un lugar donde la población flotante ha tomado un contexto muy importante. Nosotros tenemos ya al día de hoy, a estos meses,
2 años de gobierno, estamos empezando el tercer año de gobierno y por supuesto este segundo año se vio interrumpido desde el mes de marzo en México. Se inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, fundamentalmente este encierro, esta cuarentena que acaba de cumplir 7 meses. Aquí no se ha, creo que no ha pasado en Latinoamérica, aquí no hemos llegado a un cero y una apertura económica total, sino más bien hemos ido trabajando y administrando este brote original que no se ha detenido a lo largo, como decía ya, de 7 meses. Coincido mucho con lo que decía Felipe, el tema de la cercanía de los gobiernos locales, de este orden de gobierno, pues es fundamental. Aquí en la Cuauhtémoc se acerca la mayoría de la ciudadanía en muchas ocasiones a solicitar servicios que no son facultad nuestra, desde la solicitud de la expedición de pasaportes hasta, por supuesto, todo lo que nos corresponde en materia de desarrollo inmobiliario o de servicios urbanos. Entonces, la descentralización, no solo de recursos, sino también de facultades, nos parece un reto y un lugar común al que se debe de avanzar. Las repúblicas federales, como pretende ser la mexicana, debemos de entender justo que el centralismo no ha dejado buenas cuentas y ha separado de la decisión ciudadana muchas de las necesidades que se tienen en lo inmediato. Los gobiernos de alcaldía somos los más cercanos a entender cuál es en lo inmediato la problemática que más requieren los vecinos y vecinas de nuestras demarcaciones territoriales. Aquí en México, en materia de COVID, la verdad es que nosotros carecemos como orden de gobierno de facultades en materia de salud. Eso no ha impedido que tengamos responsabilidades específicas en el acompañamiento de tanto del tema preventivo como tema de atención en materia de pruebas y de acompañamiento a quienes han resultado contagiados lamentablemente de este nuevo virus. Hemos estado muy en coordinación con el gobierno de la ciudad y fundamentalmente a nosotros nos ha tocado toda la parte de la prevención en materia de reactivación económica. Aquí en México tuvimos prácticamente marzo, abril y mayo y casi junio completito de cierre absoluto de actividades. Lo único que ocurrió en esos 3, casi 4 meses, fundamentalmente fueron actividades de abasto popular, alimentario. Todo lo demás se mantuvo cerrado. Del mes de julio, mediados de julio, agosto, empezó la reactivación económica y ahí el reto ha sido pues muy grande para el gobierno local por la atención, por ejemplo, aquí en el caso de la Cuauhtémoc, de cerca de 30,000 establecimientos mercantiles. Tenemos que estar supervisando que se cumplan las medidas de la nueva normalidad, de la sana distancia, de la toma de temperatura, del gel sanitizante, de los filtros sanitarios, en cerca de 30,000 establecimientos mercantiles. Y me imagino que tanto Federico como Felipe pues estarán padeciendo también falta de personal. Hay una gran cantidad de trabajadores por lo menos del gobierno de la ciudad, que son población de riesgo. Y eso ha significado un reto doble y triple en ocasiones en lo operativo, en la parte que tiene que ver con la prestación de los servicios urbanos, desde la recolección de residuos sólidos, pasando por el bacheo, las podas, el barrido, el desasolve para evitar inundaciones. Nosotros somos una alcaldía 100% urbanizada. Y luego también en lo administrativo. Creo que ahí ha habido avances importantes, esta falta de personal. Nosotros estamos trabajando con 4 de cada 10 trabajadores que tiene la alcaldía. Los otros 6 están o en población de riesgo o, pues como no han reabierto las escuelas, están con hijos en casa y pues obviamente se ha dado la posibilidad de apertura para que permanezcan allá y no los traigan al trabajo.
Y ahí en la parte administrativa creo que hay una perspectiva interesante. Se ha acreditado en este proceso que se puede trabajar con menos personal administrativo y creo que habrá que ir migrando no solo a la digitalización de procesos frente a la ciudadanía para que tengan una mayor accesibilidad, sino también de manera interna a nivel de gobierno. Creo que es una de las cosas que se pueden sacar positivas con este encierro ya de 7 meses que hemos vivido por la pandemia de COVID-19. Para nosotros, como también lo señalaba muy bien Felipe, al ser el gobierno de mayor cercanía con la ciudadanía, pues se vuelve fundamental la participación ciudadana y la transparencia. Acá en la Ciudad de México ya contamos con una normatividad que nos obliga a destinar el 3.75% de nuestro presupuesto. En el caso de la Cuauhtémoc son cerca de 111 millones de pesos, algo así como 6 millones de dólares, donde directamente los vecinos deciden en qué se va a invertir, en qué se va a gastar, y nosotros solo damos el acompañamiento administrativo. También este año hemos apostado a diversas consultas públicas para que vecinos de unidades territoriales específicas puedan tomar decisiones sobre lo que va a ocurrir ahí, desde el tema de los parquímetros hasta la instalación de áreas para mascotas, que también en esta condición se han vuelto, por lo menos en esta alcaldía, un lugar de mucha demanda y que bueno, hemos tomado la decisión de que sean los propios vecinos quienes puedan opinar y decidir en esta ruta. También para nosotros, igual como lo señalaba Federico, el reto de la infraestructura ha sido mayúsculo. Esta alcaldía es el lugar donde se fundó el país, no solo después de llegada la conquista española, sino desde antes. Entonces, mucha de nuestra infraestructura urbana está desatendida de más de 30, 40 años, además de que somos una alcaldía con una condición sísmica muy importante, y eso nos lleva a tener hundimientos anuales de entre 10 y hasta 15 centímetros en algunas zonas de la alcaldía, y el reto de la infraestructura urbana es muy importante. Termino esta primera intervención acompañando lo que decía Felipe. Me parece fundamental los hermanamientos para compartir experiencias en este tipo de circunstancias, de condiciones. Aquí en Cuauhtémoc establecimos 4 acciones fundamentales para atender la pandemia, 2 dirigidas a grupos prioritarios para que hubiera un abasto popular y una garantía de ingreso para que no se quedaran sin la posibilidad de llevar alimento a sus casas, y 2 dirigidas también al sector económico, fundamentalmente para que no hubiera despido de trabajadores, con un subsidio directo a micro y pequeñas empresas para que pudieran sostener a los trabajadores que dependían de ellos a pesar del cierre, y otro también a partir de la reactivación para que se pudieran pagar rentas, para que se pudieran volver a comprar inventarios. Finalmente hicimos una inversión que me parece fundamental con teatros, museos que también le han pasado muy mal, el sector cultural, en este proceso de pandemia, y que nos ha permitido que prácticamente no haya cerrado ninguno. Por eso la experiencia y compartir este tipo de programas me parece fundamental, y por eso celebro mucho esta Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Yo los escuchaba a los tres, y lo cierto que, bueno, en este momento tan particular que nos toca vivir a nivel mundial, los tres han puesto el foco en los desafíos que han generado para los gobiernos locales el afrontar la pandemia, ¿no? Y responder a las necesidades de la ciudadanía. Si tuvieran que sintetizar las herramientas de gestión que han sido más útiles, ¿y cómo ha sido la gestión de los servicios públicos, y qué herramientas de gestión sostendrían a futuro saliendo de esta situación de excepción? ¿Cuáles serían, si pudieran sintetizarlo? Vamos a empezar por Federico, que fue el que primero habló. Vamos a volver a hacer esta vuelta.
Muchas gracias, Gabriela. Retomo lo que dijeron tanto Felipe como Néstor, la importancia de compartir este espacio. Lo que nos muestra es que ante problemas comunes hemos adoptado soluciones comunes. Y sin lugar a dudas eso significa que a los tres nos toca la responsabilidad de la cercanía, nos toca la responsabilidad de la mirada de la casa común, nos toca la mirada de responderle al vecino. Y en esto que vos me planteás, Gabriela, que tiene que ver con qué prácticas me parece que tienen que permanecer y que han surgido de acuerdo a la pandemia, tiene que ver con dos que son muy importantes. Primero es la incorporación de la tecnología a la gestión. Eso, sin lugar a dudas, ha sido un hito, una diferenciación que hemos tenido que incorporar, no solamente en los procesos administrativos internos para las gestiones municipales, sino también y fundamentalmente en la forma de vincularnos con nuestra ciudadanía. Lógicamente, si a un ciudadano le estamos pidiendo, solicitando que se quede en su domicilio para preservar y que haya menor circulación, lógicamente eso también implicaba que para responder a una necesidad, ya sea alimentaria, de salud o de trámite administrativo, el Estado tenía que dar una respuesta y eso sin lugar a dudas ha sido la incorporación de la tecnología. Lo otro tiene que ver con la proximidad, la posibilidad de descentralizar las oficinas municipales, ponerlo lo más cerca posible de nuestros vecinos para que en el caso de que la tecnología no sea una solución, la circulación y la garantización de esos derechos se vea lo más cerca posible de cada una de nuestras poblaciones, que uno, escuchando tanto a Néstor como a Felipe, entiende que tenemos situaciones, realidades distintas dentro de nuestra localidad. No es lo mismo aquel ciudadano que viene y permanece en nuestras localidades solamente un día. A nosotros nos toca en Pilar además recibir casi el doble de nuestra población los fines de semana, porque muchos de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires vienen a pasar al fin de semana a nuestro distrito, lo que nos plantea lógicamente la dicotomía de si tenemos que preparar nuestra estructura para nuestros habitantes permanentes o para los fluctuantes. No es lo mismo un sistema de salud para 400.000 habitantes que para 800.000 habitantes como tenemos casi los fines de semana, y eso nos plantea un desafío de gestión. En definitiva y resumiendo, me parece que hay dos cuestiones esenciales. La tecnología, que obviamente y conectividad, que nos ha planteado un desafío muy importante, y la proximidad. Déjame hacer, Gabriela, un punto en común, tomando lo que dijeron tanto Néstor como Felipe. Hay una cuestión para nosotros que fue estratégica de nuestro presidente Alberto Fernández, que fue la de declarar servicio público al sistema de telecomunicaciones, al sistema de Internet, porque lógicamente, en este contexto de pandemia, el garantizar el sistema de telecomunicaciones ha sido esencial. De nada sirve, por ejemplo, lo que decía recién, entregar una computadora, entregar una netbook, entregar una tablet, si después ese chico cuando va a su domicilio no tiene conectividad o no tiene acceso al Internet. Estaríamos dando una herramienta que poco serviría. Entonces, en este contexto global, diagramar políticas de conectividad para nuestros territorios se ha transformado esencial y fundamental, y lógicamente las decisiones de los gobiernos nacionales en ese sentido son muy importantes. Y retomo, perdón que me extiendo un poco la palabra, me pareció muy interesante las referencias que hicieron nuestros dos alcaldes de Latinoamérica. Las decisiones de los gobiernos nacionales y provinciales tienen que tender hacia mayor autonomía, que no es solamente responsabilidades, sino también y fundamentalmente de recursos. Porque lo cierto es que, igual que lo que le pasa a Néstor, nosotros no tenemos la competencia originaria en términos legales, ni de la salud, ni de la educación, ni de la seguridad. Sin embargo, nos ha tocado reorientar nuestros fondos municipales para poder cubrir
esas necesidades. En ese sentido, la autonomía, la articulación con los gobiernos nacionales y provinciales tienen que tender a contemplar esta necesidad de los gobiernos locales. Muchas gracias. Gracias Federico. No sé si Néstor o Felipe quieren también sintetizar o cerrar 2 o 3 herramientas de gestión que les hayan resultado particularmente útiles en este contexto y que sostendrían o reforzarían a futuro. Felipe. No, yo creo que desde lo que hemos venido hablando, y saludo lo planteado por Federico, es la estrategia siempre de incorporar a la comunidad a tener este tipo de circunstancias. Nosotros incluso vamos a mantener esos fogones, pero no como un programa institucional del municipio, sino también como un programa que requiere el concurso de la comunidad. O sea, tiene que ser un programa conjunto precisamente para que no se pervierta y se mantenga no solamente el espíritu colaborativo, sino ajustar también muy bien las capacidades organizativas de la gente para sostener este tipo de programas sociales y que no dependan de un gobierno de turno precisamente para ejecutarlos. Eso es un componente que nosotros consideramos que nos fue muy bien. Y un componente de gestión que muchas veces pasa de agache son los instrumentos de captura de valor del suelo. Creo que en el caso de Villavicencio, nosotros, frente a la caída del recaudo que fue inmensa, estamos hablando de casi el 25% de ejecución de ingresos, nosotros buscamos alternativas para reconfigurar la financiación de nuestros proyectos. Y una de ellas fue garantizar un pago anticipado de plusvalía y otros elementos, instrumentos de gestión del suelo que permitían, primero, dinamizar durísimo la construcción en el marco de un programa también de recuperación económica importante, y al mismo tiempo fortalecer el plan de obras públicas que también nos genera empleo en medio de tantas dificultades relacionadas con este tema. Son un paquete de medidas que desarrollamos en el que se está privilegiando un poco la construcción de vivienda, un poco la renovación urbana, obviamente garantizando la inclusión de las personas que viven en estos lugares, pero sí es bien importante que esos instrumentos nos permitan también la intención de generar unas nuevas corrientes económicas favorables para nuestras entidades territoriales. Gracias, Felipe. Néstor. Gracias, Gabriela. Yo, por supuesto, me sumaría a la digitalización, al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Son fundamentales, han sido herramientas importantísimas, no solo para no detener el ejercicio de gobierno, sino también para mantener la comunicación permanente con la ciudadanía sin ponerlos en riesgo, sin poner en riesgo tampoco al personal que ha tenido que permanecer laborando a lo largo de todo este proceso. Acá en México ya tenemos, aquí en la ciudad, muchos de estos procesos digitalizados y la gran mayoría de ellos se pueden realizar desde la computadora, desde casa, aunque me imagino que pasará también en aquellas latitudes que todavía hay mucho vecino que quiere la actividad presencial, que quiere ver directamente a su alcalde, que quiere platicar personalmente con él, y eso no hay que dejarlo de tener presente y pendiente. Y para nosotros algo que ha sido muy importante en este contexto ha sido en la dinámica como herramienta de gobernanza, la comunicación con establecimientos mercantiles, con las unidades económicas. Esa herramienta que parecía ser históricamente solo una metodología de sanción, de supervisión, hoy por hoy tenemos una condición de otro tipo, de mucha comunicación que nos ha permitido regularizar establecimientos, tener cercanía con ellos para la reactivación económica, y creo que ha sido fundamental. Y por supuesto la recuperación del espacio público. Se habla mucho desde hace mucho tiempo de la recuperación del espacio público, pero en este contexto, por lo menos acá en Cuauhtémoc, hemos estado invirtiendo mucho en habilitar espacios públicos seguros que le permitan a la ciudadanía reencontrarse a pesar de este confinamiento que, como decía hace rato, pues está un poco ya sobrepasando los 7 meses y no sabemos todavía cuánto más va a durar. Gracias, Néstor. Para ir cerrando, porque nos quedan los últimos 5 minutos,
Voy a hacer dos preguntas y les voy a pedir que sean bien lo más sintéticos que puedan. Siempre las preguntas nos llevan tendríamos mucho para desarrollar. Y una tiene un foco más local y otra tiene un foco más global. En términos del foco más local, me gustaría preguntarles cuáles son las demandas que ustedes perciben, cuáles son las mayores demandas que perciben de la ciudadanía a los gobiernos locales. Esto es en términos de a nivel local. Y les dejo la otra pregunta, que es más global y más general, y también les voy a agradecer una síntesis. ¿Cuáles son los requisitos morales y los valores que requiere una democracia en el siglo XXI? ¿Quién quiere comenzar? Felipe, te vi que desmuteaste. Empezamos por vos. Gabriela, quiero decirte una cosa. Yo creo, y no sé qué opinarán los colegas, pero las aspiraciones de la gente con los gobiernos locales son las mismas que los del gobierno nacional. Esa diferenciación de la institucionalidad no la tiene la gente del común. Muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos decían, a excepción, por ejemplo, Federico, de la muy buena noticia que les dieron en Argentina de la cobertura de Internet, decían a nivel local, sí, por culpa del alcalde es que no hay Internet. No, pues son unas políticas nacionales. La gente no tiene esas diferenciaciones en la cabeza. Yo creo que realmente nosotros a lo que le apostamos también es a la transformación democrática de un modelo de país que a nivel local se aterriza, se concreta en un esquema de un cambio de institucionalidad que permita una proximidad a lo que se está pensando la gente, pero que sin duda alguna tenemos que avanzar en una agenda en la que la descentralización vaya acompañado de un sentido de pertenencia frente a los planes y programas que nosotros lideramos y a un fortalecimiento, por otra parte, fiscal que determine la descentralización territorial. Pero las aspiraciones de la gente son las mismas. Y en el segundo componente de las transformaciones democráticas, sin duda alguna, hoy la gente está priorizando lo más elemental y lo más concreto, la posibilidad de tener acceso a una calidad de vida en condiciones dignas, y eso significa muchas cosas, pero también significan no otras. Todo ese abolengo que significaba la institucionalidad llena de los gastos administrativos y de funcionamiento, creo que hay que, de alguna manera, disminuir todo lo que ha reconfigurado ese relacionamiento institucional cargado de lo simbólico, lleno de ese lastre también de muchas cosas que hoy la gente no desea, y volver a una institucionalidad más simple, más cercana a la gente, más práctica, pero además con transformaciones cada vez más democráticas. Muchas gracias, Felipe. Hacemos al revés y seguimos con Néstor, ¿te parece? Muchas gracias, Gabriela. Pues Felipe tiene la boca llena de razón. El ciudadano no distingue entre lo que le toca al presidente de la República, a la jefa de gobierno, al alcalde, a veces ya ni con el policía, ¿no? Es parejo. La demanda que ellos quieren de manera quiere que se resuelva alguien. ¿Quién? Eso es bronca nuestra, pero ellos necesitan resolución de sus demandas. Siendo muy concreto, a nivel Cuauhtémoc son dos temas fundamentales los que más demanda la ciudadanía. El primero, sin lugar a dudas, la seguridad. El tema de seguridad pública, venimos de un sexenio previo muy complicado donde llegó la delincuencia organizada, el narcotráfico a la Ciudad de México, que no había llegado, y entonces la lucha estos primeros 2 años ha sido muy contundente, muy clara por parte del presidente, de la jefa de gobierno y de nosotros, y ese es un reclamo importante. Y el segundo tiene que ver con los servicios urbanos, fundamentalmente el bacheo, arreglar las calles y las banquetas de esta ciudad, porque somos una alcaldía que aspira y que se mueve mucho en la micromovilidad. Tenemos muy buen transporte público y entonces caminar, andar en bicicletas se vuelven opciones importantes y por eso una demanda grande de bacheo. Y los requisitos para el tema de la democracia, yo diría 2 fundamentalmente. El primero, la rendición de cuentas. Creo que cada vez tenemos que ir migrando más a transparentar el uso de los recursos públicos, a que se sepa quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Y por supuesto, sin abandonar el modelo de la democracia participativa, creo que migrar a la democracia
de la democracia representativa, hay que migrar a la democracia participativa. Los instrumentos como la consulta pública, la revocación de mandato, la consulta popular, la iniciativa popular, me parece que son indispensables para poder fortalecer las democracias a nivel mundial. Muchas gracias, Néstor. Federico. Bueno, hablando en última posición, tengo que decir que coincido tanto con Néstor como con Felipe plenamente. Incorporaría a esa demanda global la demanda de trabajo. Permanentemente los vecinos, las vecinas que uno se cruza por la calle le demandan trabajo, y eso muestra cómo el vecino efectivamente pone en el Estado la necesidad de cubrir sus demandas de manera integral. Coincido, seguridad, salud, educación, a lo que se le incorpora la posibilidad de ser autosuficiente, y eso implica la oportunidad de tener un trabajo. Y con relación a las democracias del siglo XXI, coincido que la representación ha mutado. Básicamente lo que tiene que ser es una representación real, la demanda de gobernantes sencillos, humanos, con cercanía con su gente, se torna en Latinoamérica fundamental y esencial. A lo que también tengo que agregar que deben ser democracias que tienen que garantizar derechos. Uno de esos derechos que se ha transformado en este último tiempo es el derecho de la igualdad, y fundamentalmente la igualdad de género. Básicamente, como decimos en Argentina, tiene que ser unas democracias feministas en las que pongan igualdad de oportunidades para todos. Y por supuesto, y también tiene que ver con las demandas del cuidado de la casa común, del medio ambiente, porque básicamente lo que contempla son las futuras generaciones. En definitiva, democracia representativa, sencilla y humana, una democracia que garantice derechos y una democracia que genere oportunidades de igualdad para la actualidad y para el futuro. Muchas gracias, Federico. Creo que hemos cumplido con el tiempo, así que quiero agradecerles a los tres su participación: Federico Achával, Néstor Núñez López, Felipe Harman. Muchas gracias por todo lo que nos han enseñado en este encuentro, y volvemos entonces con Micaela y Mariano. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Néstor. Muchísimas gracias, Federico. Sabemos que su agenda es muy ajustada, sabemos que están en constante contacto con toda la gente que está en sus municipios, en sus alcaldías. Tienen un arduo trabajo por delante, y estos meses, por causa de la pandemia, las políticas públicas que ustedes llevan adelante son importantísimas, y escucharlas desde su experiencia, desde lo que están haciendo, cómo llevan adelante esta crisis, creo que es muy fructífero para todos nosotros, y hemos disfrutado mucho de escucharlos. Y muchas gracias por visibilizar también la tarea que tienen los gobiernos locales a su cargo, porque no es algo quizás que se vea de manera tan macro, pero está bueno saber y entender cuál es su tarea y qué es lo que llevan a cabo cada día cuando el gobierno local se pone a trabajar. Así que muchas gracias. Y ahora, uno de los paneles más esperados a días de la elección en los Estados Unidos. Especialistas van a analizar las causas que pueden ocurrir dependiendo del resultado para América Latina y para la política internacional de los Estados Unidos con el mundo. Así que, sin más, en unos minutos, después de un pequeño break, estamos con ellos.